Son las 10:16 de la mañana. Padre, por favor, representante de chamos pequeños, adolescentes, quédese con nosotros durante este debate porque estoy seguro que valdrá muchísimo la pena. Vamos a estar conversando acerca del acoso escolar o bullying. Y por qué no, acá expandiremos este tema hasta donde más podremos, ¿no? Dentro del poco tiempo que tenemos para así sacar todos los tópicos y las herramientas que sean necesarias para que usted las aplique si es necesario. Para eso nos acompaña Talía Hernández, psicopedagogo y coach, para aclararnos entonces todas las dudas y darnos herramientas a todos los padres que estamos viendo esto. ¿Por qué? Porque al final gran porcentaje de esta situación nos compete a nosotros como responsables. Bienvenida, Talía. Así es, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, debemos empezar por definir lo que es el bullying, ¿no? Porque nosotros conocemos el término chalequeo comúnmente como lo manejamos, que es, bueno, una broma puntual de algo específico en un tiempo perentorio y ya. En cambio, el bullying es algo que es premeditado, que tiene una intensidad y una frecuencia bastante alta y que va con un objetivo: dañar la emoción, la autoestima o algo de aquella persona o grupos de personas a las cuales nos realizamos. Entonces, evidentemente, esto ya nos pone en otro lugar porque, bueno, muchas veces nuestros muchachos no saben ni siquiera cómo accionar y los docentes y los padres, lo hablábamos ahorita, a veces los padres se involucran tanto que en vez de ayudar a sus hijos dándole herramientas, terminan involucrándose con el otro niño acosador o con el papá del niño acosador. Y hacemos una cosa allí que no tiene ni pies ni cabeza. Y por supuesto los docentes a veces no saben qué hacer. Es decir, ¿cómo manejo esa situación dentro del aula? No le hagas caso, ignóralo, mira para otro lado. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos la dificultad. Así es. Talía, yo quisiera, bueno, como madre de un niño pequeño, como bien lo acaba de decir Jesús al inicio de esta conversación, esto es un tema que definitivamente tiene que llamar la atención, la alerta y que los padres se centren, ¿no? en pensarlo, porque bueno, hemos visto que en el mundo es tendencia el acoso, el bullying, el acoso escolar. Gracias a Dios en Venezuela quizás no es tan fuerte como en otros países, sin embargo siempre como padres debemos estar atentos al desarrollo íntegro de nuestro niño, sobre todo cuando hablamos de la edad escolar, porque prácticamente ellos son independientes a pesar de que existen los docentes que están en las áreas escolares. Los niños prácticamente en ese momento son quizás un poco más libres, ¿no? O sea, no están bajo el seno o la protección de mamá o la protección de papá. Entonces, el acoso escolar es lo mismo que el bullying. Sí, es lo mismo, ¿ok? Lo que pasa es que es un término anglosajón que se utiliza, pero es acoso escolar. Y tenemos que entender que para que se dé un acoso deben haber 3 elementos, que es importante que en casa lo sepamos para que además lo podamos conversar. Está la víctima, está el victimario y está el público. Esos 3 elementos son los que conforman el acoso. La víctima, por supuesto, tiene unas características particulares, físicas, emocionales, intelectuales, bien sea porque es más alto, más gordito, más flaquito, porque es el más estudioso, el que menos estudia. Es decir, hay una característica muy peculiar que hace que la atención se centre hacia esa persona. Que se distingue del resto. Exacto, que se distingue del resto por cualquier razón. El victimario es esta persona o este niño o este joven que está como muy lleno de ira, de rabia, y ahí es donde también tenemos que mirar cómo es el hogar de ese victimario, es decir, cómo es la forma como sus padres lo tratan, no se siente visto en casa y entonces de alguna manera busca esa revancha en el colegio y poder de alguna forma drenar su frustración. Y el elemento más importante, que es donde nosotros tenemos que poner énfasis, en el público, que son todos esos niños o jóvenes que observan el acoso, aplauden o se ríen porque saben que si no lo hacen, los próximos van a ser ellos. Y justamente el enfoque debe ir también en, de alguna manera, fortalecer a esas personas que observan el acoso a través de campañas de concientización para entonces así, de esa manera, detener. Porque si no hay público, el victimario sencillamente no lo va a hacer. Es decir, que hay que educar a los pequeños en casa a que no se conviertan en víctimas, a que no sean victimarios y a que tampoco sean públicos, para que no aplaudan cuando vean a otro niño en esa posición. Así es. Y cuando hablamos... No, tranquila, doctora. Cuando hablamos del victimario, por supuesto, y de la víctima, de cómo hacer en la casa para que esto no sea, esta dinámica no se centre, tenemos que hablar de educación emocional, porque la raíz empieza allí. Si yo siento rabia, tristeza, miedo y en mi casa no me lo validan, sino que se burlan de mí, hacen chistes, me dicen, tú si eres gafo, eres llorona, deja de llorar, no seas tonto o tonta. Entonces, claro, ya yo siento que mis emociones no tienen validez, pero eso está allí. O sea, forma parte de mi ser. Entonces yo de alguna manera voy a buscar molestar a los demás cuando yo vea que expresan esas mismas emociones que en mi casa censuraron. Tocando ese punto, estamos hablando directamente de la conducta de los padres con los hijos. Por eso, doctora, hace rato tocó un punto importante donde quizás los padres toman el tome y dame, tu hijo le hizo esto a mi hijo, yo te voy a hacer esto. ¿Cómo deben actuar correctamente los padres para afrontar esta situación? Y de hecho,
muchos niños desconocen lo que es el acoso, lo que es el bullying. Usted piensa como especialista que quizás hay que hablarles de este tema desde pequeños, decirle cómo tienen que actuar, quizás cuando van a ir al colegio o van a ir a otras actividades físicas que puedan hacer, ejercicio, deporte, fútbol, entre otras. Sí, son varias preguntas que tienes allí. La primera, sí, definitivamente la educación emocional se tiene que dar dentro del colegio. Tenemos que luchar de alguna manera desde padres, especialistas y público en general porque se incluyen materias como gestión emocional, resolución de conflictos, inteligencia financiera dentro de un pensum escolar que está absolutamente carente de validez en un mundo como el que está. Paréntesis acá, doctora, y en caso de que no esté, porque no podemos controlar obviamente las instituciones, al menos nosotros buscar opciones extracurricular por fuera para que ellos puedan pues aprender. Que las hay, por supuesto. Muchos de nosotros especialistas hacemos grupos de habilidades sociales, por ejemplo, donde se ensayan este tipo de conductas. Ok, pero hay que dejarle claro a papá y a mamá también, porque obviamente cuando tú dices, debo buscar ayuda quizás de un especialista emocional que pueda ayudar a mi hijo, yo digo, guay, pero mi hijo no está enfermo, mi hijo no se siente mal, no es un problema, es brindarle. Es una herramienta. Es la orientación y principalmente la orientación va centrada en la expresión emocional. Cuando mi hijo siente miedo y siente rabia, yo no puedo decirle no sientas eso, o sea, decirle como que esa emoción no es válida, sino vamos a reconocer esa emoción. A ver, sientes rabia, ¿dónde sientes la rabia? ¿En qué parte de tu cuerpo la sientes? ¿En la cabecita, en el estómago, en el corazón? ¿De qué color es? ¿Qué textura tiene? Si tuviera un sabor, ¿qué sabor tendría? Vamos entonces a ver qué hace mamá cuando siente rabia, qué hace papá, qué hace tu hermano, y de alguna manera empezamos a ayudarlos a reconocer la emoción, a integrarla y luego a canalizarla. Es decir, yo siento rabia con mi hermano y yo no le voy a pegar un golpe, pero yo puedo crear un cojín de la rabia, por ejemplo, con un color en particular y mostrarle que a lo mejor cuando él siente esa frustración, él puede ir a ese cojín, golpearlo, gritar, por poner un ejemplo. Entonces se trata de educar. Y recordarle a los padres también bueno, recordarnos como padres, diría yo, porque me lo recuerdo todos los días, que los niños son espejos. Así es. Que definitivamente se desarrollan en la sociedad y así lo hacen en el colegio, es respecto a lo que ven en casa, porque papá y mamá y los adultos son los ideales de ellos y específicamente copian, ¿no?, todas esas condiciones. Entonces, si mamá y papá son agresivos, pelean, hay un ambiente un poco tóxico o no ameno, para no utilizar la palabra tóxica en casa, obviamente el niño va a llevar esas conductas a donde entonces vaya. la primera educación emocional comienza en padres para hacer ese ejemplo. Es que ahí para es ellos. donde caemos siempre, cuando yo tengo estos conversatorios, siempre caemos en ese mismo punto. Para nosotros poder ser mejores padres debemos ser mejores personas. Y para ser mejores personas tenemos que autoobservarnos cuáles son esas áreas de debilidad que yo tengo o oportunidades de mejora que tengo en mi carácter. Es ahí donde decimos, tenemos que trabajar primero en nosotros para poder darle a esas esponjitas que están día a día, viéndolo a usted lo mejor y por supuesto su mejor versión. Doctora, gracias por acompañarnos. Un placer. Quedan muchas preguntas. Quedan muchas preguntas. Yo creo que el tiempo en televisión apremia, pero me gustaría compartir sus redes sociales para esas personas que quedaron con más dudas, puedan ir a ellas y despejarlas. Claro que sí, en Instagram, @talia.coach, ahí tienes bastante información sobre el tema. Ay, Talia, un temazo. De verdad nos quedamos cortos. Me quedó como para una segunda parte. Para la próxima hablamos de educación emocional. Que mamá, papá deben ver en los niños. Ya saben, amigos, estuvimos conversando acerca del acoso escolar o el bullying y esas herramientas necesarias, ¿no? Empezar a trabajar en nosotros, en esa educación emocional, para que los niños entonces empiecen a absorber ese ejemplo, porque si en algo nunca nos van a fallar es en convertirse en eso que ven todos los días.